hermanos. Estamos aquí con el propósito de externar algunas palabras santas, palabras de Dios, con la finalidad de que ustedes las escruten y saquen de ella algún provecho. Vamos a pedir a Dios que bendiga este intento de proclamación de su palabra con una oración a su trono de gloria. Te damos gracias, Señor, por este medio por el cual podemos proclamar tu palabra. Y los amigos que frecuentan tal medio, Señor, que la puedan ellos verificar, puedan escrutarla también y que les salga bien en su corazón. Bendícela y permite que ellos la entiendan cuando la oigan. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. En la creación, Dios, que creó todas las cosas, de todo lo que Él creó, lo que más le gustó fue la figura del hombre, a la cual amó mucho, entrañablemente la amó. En esa virtud, Él quiso establecer una relación estrecha con el hombre. Pero éste puso una barrera, la cual impidió que dicha relación surtiera los efectos que Dios quería. Fue el pecado. El pecado, un sucio en el hombre que Dios no soporta. Buscando un culpable, cuando se presentó que Dios estableció un jardín, un huerto precioso, y colocó a Adán y Eva en él, les habló diciendo: de todo árbol que están en el huerto pueden comer, pero hay uno en medio del huerto del cual no comerán, porque el día que de él comieren, morirán. Lo primero que sucedió fue exactamente la violación de ese mandato. Y se observa en ello que el hombre ha tendido siempre a ir detrás de lo que está prohibido. En otras palabras, parece que el hombre desde el principio no quiso, no amó, no quiso hacerle caso a la ley. Y se observa en la violación que hace el hombre de toda ley que el mismo hombre hace en el Congreso, en los parlamentos. La tendencia del hombre es buscar, violar ese mandato, esa ley, ese mandamiento. Dios quiso de toda manera establecer una relación estrecha con el hombre. Y al efecto la estableció. Pero cuando andando en el huerto, en el jardín del Edén, el Señor observó que se presentó exactamente en el árbol que Dios había prohibido cuya fruta comer. Fue la mujer la que
de manera escrutadora se presentó al árbol y allí apareció la serpiente, que dice la Biblia que es intrusa, el animal más astuto e intruso, la cual dice a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La mujer contestó, no sabemos qué opinión tendría la mujer si entendía que la serpiente podía hablar, pero como era en el principio, ella no hizo caso a ese detalle, lo que nos hace pensar que ella deduciría que la serpiente normalmente hablaría. Por eso la mujer entonces contestó: sí, de todo árbol del huerto podemos comer, dijo Dios, pero del que está en medio del huerto no comeremos, dijo, para que no muramos. Pero la serpiente, más astuta, como dije, que todos los animales del campo, dijo a la mujer: no moriréis. Más bien, sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el gancho, como decimos nosotros los dominicanos a partir de la era de Trujillo. La mujer, entendemos que a lo que le hizo mucho caso fue a esa palabra de que seréis como dioses, como Dios, como Él, sabiendo el bien y el mal. Ese de saber el bien y el mal nos hace pensar que ella pensó que junto con el hombre sería la reina, como tenemos hoy, y Adán, el rey, Dios, a sustituir a Dios. Cosa que el mismo autor de las palabras de la serpiente tuvo después. Enfrentarse con Dios e intentando derrocarlo como un coronel en los países nuestros. Derrocar a Dios para ser Él el Dios. Al rato aparece Dios en el huerto y Adán y Eva se están escondiendo porque se ha presentado un detalle que ellos no conocían, y es que entendieron que estaban desnudos, y por tanto pensaron que le daría vergüenza ante Dios presentarse desnudo. Y Dios, que no los ve, están escondidos entre las hojas de los árboles, y Dios los llama: Adán, ¿dónde estás? Y Adán contestó: estamos aquí escondidos porque estamos desnudos. Ah, están desnudos. ¿Y quién les enseñó que están desnudos? ¿Has comido de la fruta que te dije que no comieras? Bueno, pues ahí está. Ya el pecado, la violación, la rebelión contra la orden de Dios estaba realizada. Y con ello, la suerte de todas las edades que el hombre debía vivir en esta tierra. El pecado se ha interpuesto y ha establecido una barrera infranqueable para el hombre, porque Dios sí la puede franquear, y al efecto lo hizo. Porque Él, al oír los argumentos que dieron los que podían hablar, como fueron Adán y Eva, la serpiente pudo ser notada, que no podía hablar porque Dios no la invocó para que dijera nada. En todo caso, Dios llamó la atención como una sentencia para ellos. Pero antes, Él tuvo que sacarlos del jardín del Edén, porque había un detalle muy interesante, que es que
aparte de todos los demás árboles y el árbol de la ciencia del bien y del mal, había un árbol que se sigue llamando, el árbol de la vida. Entonces Dios quiso sacar el hombre del jardín, porque ya establecido el pecado, el hombre apartado de Dios con su rebelión y su desobediencia, determinó que si después de cometido el pecado, Adán y Eva alargaban sus manos y cogían del árbol, fruta del árbol de la vida, entonces se establecería que el hombre viviría para siempre, pero con el pecado en su ser. Entonces podemos determinar y decir que sacarlo del jardín del Edén y prohibir que fueran y tocaran ese árbol, la fruta de ese árbol de la vida, le daría al hombre la capacidad de vivir para siempre, pero con el pecado en su ser. ¿Y cuál ha sido el más notorio fruto de esa violación, de esa comisión del pecado? Bueno, que el hombre, es decir, el pecado fue la razón por la que el hombre entonces comenzó a envejecer según le pasaban por encima los días. Y notamos cómo en las edades de, digamos, 17, 18, 20 años, la elegancia del hombre, de la mujer en su cuerpo, la lozanía de su piel, y lo comparamos cuando ya tenemos de los 60, los 70 para arriba, como un servidor. ¿Cuánta diferencia hay en la persona entonces? Quiere decir que si eso hubiera sucedido, nosotros estuviéramos envejeciendo todo el tiempo sin morir, y entiendo yo que nos convertiríamos en grandes monstruos, porque observamos, por ejemplo, yo tengo una fotografía en mi pasaporte de cuando yo tenía ya 27 años, tenía yo ahí ya, era un hombre hecho y derecho. Pero la lozanía que se observa en esa fotografía de mi persona es tan diferente a las fotografías que ahora tengo, y aún en vivo la comparo y veo que ya no soy yo, ya es otro, desfigurado completamente. Entonces, pensamos que el establecimiento de la muerte por la violación del mandato de Dios, hasta eso fue un acto de amor de Dios, porque de tal manera nos amó. Lo saca del jardín y lo establece fuera para que él decidiera dónde estar. Ya Dios no le estaba poniendo lugar, sino que él podía irse a donde quisiera. Sin embargo, estableció un grupo de querubines, unos oficiales en el ejército del cielo que tiene Dios, y una espada encendida que se revolvía amenazante para cubrir el camino hacia el árbol de la vida, para que el hombre no pudiera encontrar ese árbol y comer. Sigue Dios expresando su gran amor por el hombre, pero el pecado está establecido en el medio. Con el pecado el hombre ha establecido una barrera muy difícil, muy espesa, muy alta. Entonces Dios, sin embargo, siguió manifestando su amor por el hombre y lo llama a una sentencia. Y le pregunta al hombre, ¿cómo fue que lo hiciste? Él dijo, mira, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fue al primero que Dios le preguntó. Pienso que lo hizo porque a quien Dios le dio la orden
y le dio la autoridad para que ejecutara, porque Dios le dio autoridad al hombre para que controlara todo lo que él había creado, que el hombre tuviera control de todo, de las bravuras del mar, de la impetuosidad del viento, del temblor de la tierra, los terremotos. De todo eso el hombre tendría control, pero la existencia en él del pecado le quitó, le desapareció de su ser toda aquella autoridad, todo aquel poder que Dios le tenía dado. Bien, entonces el hombre, habiendo cometido el pecado, queda aparte de Dios. Pero le dice al hombre, mira, por cuanto esto hiciste, obedeciste a la voz de tu mujer, tú ahora vas a comer el pan de cada día con el sudor de tu frente. Porque en el jardín del Edén Dios había establecido que Adán y Eva tendrían, con todos los que nacieran después, tenían todo a su disposición. Con esas palabras tenemos la impresión de que Dios tenía todo dispuesto para que el hombre no tuviera que trabajar. Pero ahora fue necesario que Dios estableciera una orden de trabajo para el hombre. A la mujer le preguntó qué fue lo que pasó. Ella sencillamente dijo, mira, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces a la mujer le dijo, mira, ahora tú vas a parir hijos y lo vas a parir con dolores, muchos dolores al parir. Y entre la serpiente y tú voy a establecer una enemistad. Esta te herirá a tu simiente, a la simiente ese hijo, te herirá en la cabeza a tu simiente y la simiente suya la herirá en el calcañar a él. En esas palabras, extrañamente, queda establecido que Dios enviará en el curso de los siglos un Salvador que, recibido, aceptado, reconocido como tal, entonces el hombre huyera, dice la Biblia, para que huya de la ira que vendrá. Porque entonces Dios estableció que con la comisión del pecado el hombre moriría. Nosotros ahora conocemos dos muertes y Dios no le dijo cuál de ellas era la que él iba a ejecutar. Una es la muerte física y otra es caer en el infierno, lugar que él creó para el diablo y sus ángeles, porque el primero que desobedeció y montó una rebelión en el cielo fue Satanás, la serpiente antigua. Entonces, establecido esto, Jesucristo viniendo a la tierra para salvar a los pecadores, es el que establece que la muerte segunda, y nadie tendrá la muerte segunda sin haber tenido la primera. La muerte segunda es la que va a establecer que todo el que desobedeció a Dios y no recibió el salvoconducto que Él envió a la tierra, el pasaporte para llegar a ese Estados Unidos que es el cielo, a esa Inglaterra, a esa Rusia, el país que sea, comparémoslo con el cielo, paraíso donde Dios va a tener a todos los que por la acción de Jesús en la tierra puedan ser salvos, puedan huir de la ira que Dios derramará cuando llegue ese instante. Los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿cuándo va a suceder eso, Señor? Y Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tranquilo,
Más bien, vayan por todo el mundo y predíquenle este evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hoy vemos que ese evangelio, esa verdad establecida en la palabra de Dios, es desobedecida, no se le hace caso, se oye la prédica insistentemente, de manera profusa, están los predicadores hoy predicando, pero los hombres hacen caso omiso de esa palabra y Dios está muy bravo. Atención a este detalle. El hombre ha creído que Dios se conforma con cualquier cosa que nosotros hagamos, pero no es así. Tenemos que aprender a conocer el carácter de Dios. Él tiene una ira y es el dueño absoluto de la ira. Y Él es el juez del universo, jefe de la justicia del hombre y del universo. Entonces, cuando Dios va a hacer justicia, es a llamar a cuenta por el pecado que cometemos nosotros. Él ha enviado el pasaporte para ir al cielo, pero si no sacamos ese pasaporte, recibiendo a su Hijo como el Salvador, como el Redentor de las almas, entonces tendremos que sufrir el castigo eterno que va a ser en el infierno, en donde dijo Jesús, y lo aclaró muy bien, que allí será el lloro y el crujir de dientes, en donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué significa eso? Que tendremos en la resurrección, porque habrán dos resurrecciones de dos muertos, una de los que fueron salvos y otra de los que fueron condenados porque no recibieron a Jesús. Entonces, esa fórmula va a establecer que el cuerpo es el gusano y el fuego lo conocemos, en donde el fuego nunca se apaga y el cuerpo nunca muere. El gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, es la palabra textual de la Biblia. Significa eso que cuando haya la resurrección, tanto de los salvos como de los condenados, Dios establecerá, al devolverle el espíritu al hombre, Dios establecerá la capacidad de estarse quemando por la eternidad, pero sin morir, porque la Biblia dice que la muerte ya a partir de entonces huirá de ellos. Y la capacidad de recibirlo y no morir determina entonces el sufrimiento por la eternidad para el hombre desobediente que no quiso acogerse a aquel salvoconducto que Dios estableció después de haberlo visto, porque lo amó tanto que después de haber establecido la condena de que moriría, y Jesús dijo que esa era la muerte segunda, la que se iba a cumplir, que la muerte física es poca cosa. Yo digo a veces que la muerte, la verdadera muerte, es el dolor que la produce, porque la muerte en sí es un sueño profundo que cae sobre la persona. Por tanto, el dolor que produce la muerte, esa es la verdadera muerte, porque la sentimos, pero una vez muerto de verdad, no hay ningún sentido ya. Espero tener oportunidad de hablarles de nuevo de otro tema en donde vamos a incluir el origen de la vida que Dios creó y la muerte. Esos dos temas van concatenados, porque uno depende del otro o de la otra. Por tanto, amigos, mi recomendación es que escruten, que estudien, que lean la Biblia, porque el único documento en donde se sabe, donde se tienen noticias del más allá, es en la Biblia, en ningún otro. Hubo una religión muy grande, por cierto, que le prohibió a los creyentes que leyeran la Biblia. Entonces, nosotros pensamos que el que no lee la Biblia por haber seguido
a su guía religioso, él no tendría ni siquiera la culpa, porque se le enseñaron con un error. Pero bien, sepan eso, la Biblia, con todo y esa prohibición, la Biblia es el documento en donde hallamos la respuesta, en donde hallamos la información sobre Dios y sobre lo que pasa más allá. Tanta gente que se va a la eternidad sin saber qué hay para allá. Inclusive algunos se van creyendo que no hay nada, que todo depende de un panteón, que todo es la naturaleza y que una vez que la vida que hay en ella, se acabó todo y no hay más nada. No es así. Esta palabra dice, y es la palabra de Dios que está expresada aquí, que sí hay más allá, que después de esta vida, es que de verdad habrá vida, porque este es un pedacito, este es un momento que tenemos aquí. ¿Qué dice la Biblia? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué sucede para concluir en cuanto a lo que nos está pasando hoy? Y no es a la República Dominicana nada más, es al mundo entero. Dios ha cubierto el mundo entero con un hecho, y decimos así porque Dios tiene control de todo lo que sucede en el universo. Dios tiene control. Está sucediendo algo que fue dicho, de lo cual fue hablado por uno de los profetas que Dios mandó a hablar en el tiempo en que los profetas eran que publicaban la palabra de Dios. El profeta Isaías, en su capítulo 24, dice, casi narrado lo que está pasando hoy. Y en el capítulo 26, verso 20, hay una recomendación para los que tienen a Dios en su corazón, que lo recibieron por medio de Cristo, porque recibieron el pasaporte que Dios envió a la tierra, que fue Jesucristo. Entonces esos tendrán lo que dice allí. Y lo que dice el capítulo 24 de Isaías es casi narrando lo que está pasando hoy. Y entonces, ¿qué tiempo hace que Isaías habló? Escribió hace 2800 años, hace que ese hombre habló y escribió. Y ha llegado hasta nosotros a través de la Biblia eso que dice Isaías, que hoy nos está pasando, para cumplirse esa palabra que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, porque en Él no hay tiniebla y Él está siempre en luz. No hay día en donde Dios está, no hay noche, no hay tinieblas. Entonces, acojámonos a esa palabra divina y escondámonos tras nuestra puerta, como dice el verso 20 del capítulo 26 de Isaías, que a los que creen en Dios, a los que lo siguen, a los que hacen su voluntad, a ellos Él está diciendo ese verso. Repito, capítulo 26 de Isaías, verso 20. El 24 entero que está antes, vuela el 25, léase el capítulo 24 entero, y luego el verso 20 del capítulo 26, y verá que ahí Dios narra a través de Isaías lo que nos está pasando hoy. Y luego a los creyentes, a los salvos, a los que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, como su Salvador, como su Redentor, le está diciendo, escóndete un momento hasta que pase el viento duro que está soplando, hasta que pase la indignación. Esa indignación es lo que en la Biblia se llama la ira de Dios, volcada sobre la pecaminosidad y sobre la asquerosidad con que el hombre hoy está pecando. Ha subido a punto delante de Dios el pecado del hombre y Dios no se pudo aguantar. Y estamos teniendo, en su control, estamos teniendo lo que hoy tenemos. Todo el mundo asustado, con miedo, huyendo. Pero a los creyentes, y le pedimos que convierta su vida en creyente hoy, muy pronto, si no puede hacerlo hoy, para que esté en ese grupo, en donde solo tendremos que mansito escondernos. Estamos haciendo eso.
pero estamos obedeciendo al hombre. Los creyentes en Dios, por medio de Jesucristo, estamos obedeciendo primero a esa palabra bíblica que nos dice eso. Y claro, en la misma Biblia está que debemos obedecer a las leyes de las naciones, al presidente, al Congreso, que es el que produce la ley, a la justicia cuando manda una sentencia. Nosotros somos muy obedientes. Pero, ¿qué estamos teniendo en cuenta primero? A Dios, que es el autor de todo lo que existe y de nosotros mismos. Por tanto, amigos, escrute la Biblia y sea salvo en el nombre de